Hola amigos, Dios bendiga, Dios guarde a todos nuestros amigos, hermanos y a todos nuestros televidentes del canal 8 de Cable Mar Limitada. Igualmente damos la bienvenida a todos nuestros amigos del Facebook Live. Aquí estamos para bendecirle hoy, para declarar una palabra de bendición. Recuerden que todos los domingos de 7 a 8 de la mañana aquí estamos en reflexiones bíblicas con el pastor, que sabemos y estamos seguros que estas reflexiones van a ser de mucha bendición para tu vida. Por eso quiero leer hoy una porción de la palabra de Dios que dice allá en el libro de San Marcos, en su capítulo 6. Yo voy a leer un versículo que es el versículo 34 del capítulo 6, que dice así: Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dice el texto: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bueno, quiero compartir hoy, hablando de Jesús. Recuerden el tema que estamos compartiendo. Si usted es uno de las personas que usted me escucha a través de nuestro programa o me ve a través del Facebook Live o a través del Canal 8, usted recordará que yo estoy enseñando unos temas interesantes. Y estamos enseñando, tanto en nuestra iglesia como a través de este medio, estamos enseñando, por ejemplo, quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Estamos enseñando qué hace Jesús. Estamos compartiendo con ustedes qué enseña Jesús, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿De qué? Jesús, su poder para alimentar el cuerpo. Jesús, su poder para alimentar el cuerpo y el alma. Fíjense que, así como vimos en la lección pasada, ustedes recuerdan, ¿verdad? Hablábamos sobre que Jesús tenía poder milagroso, ¿verdad? Dice que podían ser espíritus malignos, pero Jesús con su poder los echaba afuera, ¿verdad? Eso lo vimos allá en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 27 y 40 al 45. Hoy queremos compartir en este mismo evangelio de Marcos, que hablan todas estas cosas. Marcos especifica mucho sobre el poder de Jesús, sobre los milagros de Jesús. Nuestros jóvenes deben saber que aquí habían 5,000 alimentados por Jesús. Jesús tiene interés en las necesidades físicas y psíquicas del hombre y tiene el poder de satisfacerlas totalmente. El Señor tiene poder en nuestras necesidades físicas y psíquicas y del hombre, del ser humano. Y Él tiene el poder para satisfacerlas totalmente. En primer lugar, queremos hoy mirar lo que dice el evangelista. Y usted ahí donde está, si usted tiene Biblia, usted puede abrir su Biblia. Yo lo invito, porque a veces yo siempre, usted me ha escuchado en este programa, que yo enseño que cuando un predicador, un evangelista va a hablar la palabra, debe decir: así dice la palabra de Dios. Está escrito en la palabra de Dios. Dios nos enseña. En el versículo 34 dice: salió Jesús. ¿Qué salió? Y dice: y les enseñaba. Él les enseñaba muchas cosas. Entonces, vamos a encontrar en el capítulo 6 de Marcos, en el versículo 30 al 32, dice lo siguiente: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban
y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Sí está escuchando? Se fueron solos, versículo 30, capítulo 6, versos 30 al 32. El maestro que escucha y renueva. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a un lugar desierto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso que Jesús escucha? El maestro es el maestro que escucha y renueva. Aquí dice la Biblia que sus discípulos estaban cansados. Venían de hacer el trabajo. Yo le digo a mucha gente que no conoce la Biblia, que no sabe ni siquiera quién es Dios. Usted me va a decir ahorita, perdone la expresión, pastor, ¿y usted sí conoce a Dios? Claro que sí, hermano. Yo conozco a Dios por su palabra. Yo conozco a Dios porque tengo una relación con Él. Yo comencé hace 30 y pico años a tener una relación con Dios, por eso le conozco. Por eso sé cómo es a través de su palabra. Y la palabra de Dios, también dice este libro sagrado, Dios nos revela a través de su Espíritu Santo su palabra. Y se da a conocer también por los hombres y las mujeres de Dios. ¿Cómo así, pastor? Lo que pasa es que Dios nos da a conocer físicamente, hermano querido y hermana querida y amigo querido. Dios no es un ser humano como tú y como yo. Dios es una persona muy... Mi mente y tu mente y la mente de ningún profeta ni hombre de Dios lo puede decir. Dios es así. Porque es tan inmenso y es tan maravilloso y es tan hermoso que nadie puede, digamos, dar una definición real o verídica de cómo es Dios. Nosotros sabemos que Dios es amor, porque la misma palabra lo revela. Nosotros sabemos que Dios es misericordioso, porque la misma palabra lo revela. Nosotros sabemos que Dios es un Dios justo, porque la misma palabra lo revela. Nosotros sabemos, así dice, Dios es justo, Dios es amor, Dios es misericordioso, es todopoder, omnipotente, significa es todopoderoso. Dios es omnisciente. La Biblia que yo leo me dice que Dios, una de las características de Dios es que Él sabe todas las cosas. Por eso esa palabra omnisciente significa eso, Él sabe todo. Por eso es que la iglesia de Jesús tiene que enseñar a la gente que no conoce a Jesús quién es Jesús, qué hizo Jesús, cuáles son sus obras. Amén. Hay un versículo 13. Esto nos narra que en el versículo 13 que los apóstoles volvieron del viaje misionero que Jesús les había encomendado. Él sabiamente se estaba multiplicando mediante sus discípulos. Por eso que Jesucristo les instruyó y les había dado potestad para obrar y para enseñar en su nombre. Dice el libro de Marcos capítulo 7, versículos 12 y 13. Aquí los discípulos son llamados primeramente, por primera vez, apóstoles, que quiere decir enviados. Los enviados estaban informando a Cristo de sus experiencia, contaron al Señor todo lo que habían hecho. No podemos imaginar su excitación y entusiasmo al hablarle de las experiencias y victorias espirituales que ellos se habían encontrado y que habían realizado. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Se está usted dejando enseñar por su pastor? ¿Está usted siendo instruido por su líder? ¿Y usted escucha cuando su líder le está hablando? ¿Sabe qué dice Jesús y Dios en su palabra? No puedes servir a dos señores a la vez. O estás con Él o no estás.
y Jesús les dé su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, cuando tú leas la Biblia, es el que te revela, es el que te abre los sentidos, te abre los ojos, te quita la ceguera espiritual y tú puedes ver, tú puedes entender que el Dios de los cielos, que Jesús es el Hijo del Dios vivo, el Dios encarnado, que tú puedas conocer qué hace Jesús, ese que sanó, ese que sigue sanando, ese que liberó a los demonios, al hombre endemoniado, ese que le echó 2000 demonios afuera al endemoniado al Gadareno, ese es el mismo Cristo de hoy, y ese es el Cristo que yo sigo, y es el Cristo que yo predico, y es el Cristo que le puedo decir a una persona que está atada, que está endemoniada, que está enferma, que está en un lecho de muerte, le puedo decir: si tú crees en Cristo y pones tu fe en Él te levanta de ese lecho, Él te puede sacar ese espíritu endemoniado que tiene y te puede hacer libre, y si Él te hace libre, eres verdaderamente libre. Aleluya. Pero cuando nosotros no conocemos la palabra, cuando nosotros, escucha bien, nos dejamos seguir por doctrinas de gente mentirosa, de que las hay, de gente que ni ellos mismos han leído la Biblia nunca. Yo por ahí escucho personas que, no, perdónenme, pero voy a decirlo así, de esta forma, no saben leer, tienen 20 y 30 años del Evangelio, no leen. Yo les voy a decir algo con respecto a eso. La persona que me evangelizó a mí, o sea, la persona que me habló a mí de Jesucristo, fue un hombre analfabeto. ¿Ya? Y ese hombre nunca fue a una escuela. Mire, y ese hombre, yo recuerdo que luego que yo me convertí también al Señor, yo salía con él a evangelizar. Y este hombre, cuando abría la Biblia, porque él de oído y de que lo habían enseñado sabía más que yo, pues, por supuesto. Y este hombre, cuando abría la Biblia y se ponía a leer, a mí a veces me daba, yo me ponía mal, porque él entraba, lo que nosotros llamamos acá en el ambiente nuestro lo llamamos a calcanear, o sea, entraba porque, o sea, Hércules y yo sudaba frío cuando el hermano estaba leyendo la palabra. Y a mí me preocupaba porque él no sabía leer. Vea, siervos y siervas. El hombre no se achicopaló porque de pronto la gente lo miraba raro. El hombre no se achicopaló porque, sino que él siguió. Y sabe una cosa, querido hermano, sin que ese varón nunca fue a un colegio, una escuela, aprendió a leer tremendamente. O sea, Dios miró el interés del varón y con la Biblia aprendió a leer. Él cogía la Biblia y pam, y lo más lindo, la interpretaba. Eso es de humano, es de Dios. No la leía únicamente, sino que te daba unas enseñanzas y te la dice con un discernimiento bárbaro. Pam. Y ese hombre, que en paz descanse porque partió a la presencia del Señor, fue la persona que me ganó a mí para Jesús. Y era una persona que yo estimaba mucho, era como un hermano carnal. Pero yo lo veía, él de pronto tenía unos años mayor que yo lo veía como mi padre. Fue mi padre espiritual, pero también yo lo miraba como un padre carnal, porque él me aconsejaba, él siempre estaba ahí. Cuando me encontraba de pronto en la parranda con los amigos, él llegaba, me abrazaba y yo sentía ese abrazo profundo, ese abrazo de un padre, y me decía: mi hermano, yo no quiero que tú platicas que te ganas, te la malgastes, yo no quiero que tú andes así. Y él comenzaba a aconsejarme, ¿sabes? Y esa fue la persona que Dios utilizó. Ese hombre era albañil. Él era albañil. Y yo aprendí a trabajar albañilería con él. Primero de ayudante. Y después él me enseñó a trabajar albañilería. Y ese hombre
Era uno de los mejores. Después ese hombre se convirtió en un maestro de obra, constructor. Ese hombre, la mayoría de las casas restauradas que tiene Cartagena antigua, ese hombre fue el maestro que restauró esas casas. Yo no entiendo cómo ese hombre, los ingenieros le daban un plano. Yo sé leer eso y yo decía, estos planos, yo decía, el hermano, si él no sabe de números, él no sabe de esto y de las medidas estas que están aquí, estas dimensiones que los planos están, ¿cómo él cogía, tenía un aparatico, una cuadrilla que tienen y cogía pan, y cogía esto tanto por tanto, bueno, esta pared lleva tanto por tanto, esto va así. Y decía, este hombre, ¿quién le dio a él esa sabiduría para leer planos? Y mucho menos para hacer esos edificios, esas construcciones, si este hombre nunca ha estudiado. Escúchame. Y yo, después que conocí a Cristo y sabía lo que ese hombre era de Dios, yo dije, verdaderamente el que enseña es el Señor. El que da es el Señor. El que abre el entendimiento. Porque a veces nosotros no somos médicos y hacemos las veces de médicos, recetamos, y sanamos, curamos. A veces nosotros no somos abogados y conocemos de leyes, porque este libro habla de eso. Nosotros no somos científicos y sabemos de ciencia. ¿Aló? Nosotros, mejor dicho, Chicho, el pastor, aunque no ha ido a ninguna de estas universidades a estudiar ninguna de estas carreras, Dios nos ha abierto el entendimiento y entendemos de esto un poco. ¿Sabe? Por si de pronto en la iglesia llega el doctor, el abogado, no. Resulta que el pastor, cuando el abogado habla con el pastor, entonces, y este man parece que estudió más que yo el derecho. Nada. El Señor revela. El Señor es el que da a quien Él quiere y conforme Él quiere. Entonces, por eso muchos a veces creen que esto es comprado. Muchos creen que esto es porque yo soy Pedro y que el Señor a mí me dio, y si me dio a mí, te dio a ti, Pedro, a mí también tiene que darme. Ya, como le dijo el mago, uno de los magos en la Biblia que encontramos, que le dijo al apóstol Pedro que por qué no le vendía un poquito del poder ese que él tenía. Pero sabemos la reacción de Pedro cuál fue. Que le dijo, perece tú y tu dinero, faltón de respeto. Las cosas de Dios no se compran con dinero. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Sabes? Jesús hoy también a ti, mi hermano, quiere bendecirte. El hacedor de milagros que sacia. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante. Y comieron todos y se saciaron. Y recogiendo de los pedazos 12 cestas llenas y de los que sobró de los peces. Y lo que comieron eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ese es el Dios nuestro, hermano. El Dios que provee. El Dios que multiplica, el Dios que sana, el Dios que hace milagros. Ese es mi Cristo. El Dios que donde no hay, hace que haya. El Dios que nunca está ocupado. Recuerdo ese coro que cantábamos los evangélicos, cuando cantábamos canciones que a veces eran unos mensajes evangelísticos. Ya hoy eso no se canta porque esas no tienen la unción. Pero antes se cantaban esos coros. Ese coro dice, yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todo lo gana. Si alguno quiere saber su nombre, Jesús se llama. Esos eran coros que a la vez eran mensajes predicados. Cuando íbamos a hacer los cultos a domicilio en las calles, en los barrios de la ciudad de Cartagena, nosotros íbamos y cantábamos en esas calles, esos coritos, con tambores y guacharaca. Ahí llegaba el hermanito, ese hermanito fiel llegaba con su tambor, nosotros llegábamos armados con su tambor, su guacharaca, y la hermanita aquella también llevaba su maraquita, ¿verdad? Entonces llegábamos nosotros a la casa, mira, hermana, de tal parte. Bueno, ahí en la calle sacábamos una así y comenzamos ahí a evangelizar, aún con los cantos que cantaban.
Yo no sé si en esa calle de pronto había alguna persona que estaba pasando por una necesidad, por un momento difícil, por una crisis, y nosotros llegábamos. Yo tengo un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende, que nunca pierde un pleito. Tremendo. Nunca pierde un pleito. Todos los gana. Si a alguno le interesa y quiere saber su nombre, Jesús se llama. Y ese coro lo cantábamos con gozo, como dice mi hermano por ahí. Sigue alabándole con gozo. Así alabábamos a Dios. Y si no teníamos el tambor y la guacharaca, todo el mundo tocaba sus palmas, pero las tocaba. Tin, 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 tin. O sea, usted ve en la iglesia hoy personas que dicen tener el Espíritu Santo de Dios. Personas con 20, 30 años en el Evangelio. Y usted los ve tocando las palmas así. Escuche, y viendo a todo el mundo. Y viendo a ver si el que está adelante lo toca, si el que está atrás y mirando para atrás y quién lo toca. Alguien dijo una vez en una iglesia, que fue, escuché yo, y él decía, hay hermanos en la iglesia que son hermanos carretilla. Hay que empujarlos. Hermanos carretilla. Dios no quiere hermanos carretilla. Él quiere hermanos que empujen la carreta. Y la iglesia es esa carreta que todos tenemos que darle una mano, empujarla, para llegar a donde el Señor nos dice que tenemos que llegar. Pero si yo como siervo del Señor, a mí tienen que empujarme. O sea, a mí el siervo de Dios tiene que decirme, hermano, no va para la iglesia, vamos para la iglesia. Hermano, no va para el culto, usted se va a quedar en la casa. Hermano, y usted está viendo televisión ahí, viendo novelas, viendo fútbol, y usted no va para el templo. Hermano, y usted mejor se va a quedar acá, o sea, jugando ludo. Hermano, ¿es usted hermano? Levántese. Pídale perdón a Dios y haga lo que el Señor dice que tienes que hacer. Hay personas que todavía no saben que ellos mismos ni leen la Biblia. Y quieren ser pastor. Porque en la casa alguien lo escuchó gritando y dijo, no, tú tienes el don de pastor, tú vas a ser pastor. El pastorado no es así. El pastorado no se regala. El pastorado no es porque yo me autoproclame pastor. Los que se autoproclaman pastor fracasarán. Han fracasado y fracasarán. Eso no prosperará, porque lo que no es de Dios no prospera. Si tú quieres ser pastor porque tú quieres ser famoso, porque tú quieres que a ti todo el mundo te alabe, que todo el mundo te aplauda, que todo el mundo te venere a ti, fracasarás. El pastorado es un llamado de Dios al hombre o a la mujer que él llama. Esto no es ni siquiera porque yo estudié en la universidad. La universidad no hace pastor. La universidad lo que hace, las iglesias, las denominaciones como la nuestra, tienen universidades, pero esa universidad lo que hace es que prepara al hombre de Dios para que se desempeñe en su cargo lo mejor que pueda. Pero no es porque la Universidad Bautista hace pastores. No es porque yo use una corbata o una chaqueta, ya yo tengo pinta de pastor, porque hay gente que come del ojo, como el profeta Samuel, ¿recuerda? Dios le dijo a Samuel, vaya allá a la casa de de Isaí, y de los hijos que tiene Isaí, llégate ahí, llévate el cuerno con aceite y yo te voy a decir a quién vas a ungir, porque de esa casa y de los hijos de Isaí saldrá el próximo rey de Israel. Porque ya Dios había desechado a Saúl. Mis queridos hermanos y amigos, Dios tiene poder para sanar el cuerpo o alimentar el cuerpo y el alma. Que mi Señor Dios Todopoderoso te acompañe. Que todos esos amigos que nos ven por el Facebook Live, que todos esos amigos que nos ven por el canal 8 de Cable Mar Limitada, por el YouTube, que mi Señor los bendiga y que mi Dios los guarde. Gracias a las cámaras de Alex y Julio por siempre estar ahí con nosotros en nuestro programa Reflexiones Bíblicas con el Pastor. Todos los
domingo de 7 a 8, ahí estaremos en tus hogares para bendecirte en el nombre de Jesús, acá desde nuestra iglesia bautista de María la Baja. Que el Señor te bendiga y el Dios Todopoderoso derrame gracias sobre sus vidas. Hasta la próxima.